Los impactos. Los impactos del turismo tienen diferentes consideraciones. Y aquí vamos a ver algunas que son significativas. Por ejemplo, el impacto ambiental tiene dos señales, unas señales positivas y unas señales negativas, que están señaladas con los dedos arriba y los dedos abajo. Esas señales del impacto positivo del turismo eh, nos pueden llevar a que el turismo, de cierto modo, ha permitido que muchos lugares puedan tener condiciones para la preservación de algunos ecosistemas y se pueda generar procesos de educación ambiental. Yo no sé si algunos recuerdan ustedes la caricatura del oso Yogi. Si se acuerdan o no se acuerdan o no son de esa época. Parece que no. Bueno, el contexto de del contexto, por ejemplo, de este tipo de escenarios como lo del oso Yogi es el Parque Yellowstone en Estados Unidos. Es uno de los que fue, o fue el primer parque declarado o la primera área protegida declarada a nivel mundial. Y digamos, este tipo de recreaciones a nivel animado, pero también a nivel general, implican que esta visión de la preservación, de la zonificación y la delimitación de un área protegida ha permitido que se creen unas dinámicas en cuanto a la protección de esos recursos y sobre todo recursos ecosistémicos de alto valor ecológico, en donde las capacidades de esos espacios dependen de que eso se mantenga ahí intacto. Con el desarrollo de la globalización y con el análisis de los estudios de este tipo de impactos, en algunos de estos escenarios se permite algunas actividades de presencia de turistas. Por ejemplo, eh, los parques nacionales naturales como Yellowstone, el Parque Tayrona acá en Colombia, algunos parques naturales en Europa o los grandes safaris de África, son áreas que tienen una protección específica, pero han tenido un impacto a nivel positivo, a nivel negativo, porque la llegada de visitantes implica ingresos e ingresos que sostienen, por ejemplo, el personal de un parque, los guardabosques, el personal de seguridad, los alimentos que incluso o las consideraciones que necesita esa área protegida para ser sostenible y mantenida en cuanto a limpieza y monitoreo. Por ejemplo, el tema del monitoreo ambiental en muchos casos es muy costoso y se necesitan recursos y algunos países no cuentan con esa capacidad. Y el impacto ambiental implica de manera positiva que las actividades turísticas puedan compensarse en ese sentido. Entonces, eso es una posibilidad, mirarlo de esa manera, pero también el impacto ambiental genera desechos. Movernos desde el punto de vista del turismo implica gastos, emisiones, sobre todo de CO2. Un viaje en avión implica unas emisiones muy importantes de CO2. El CO2 es un gas que aumenta el efecto invernadero, lo que genera el calentamiento, digamos, eh, una concentración de gases en la atmósfera que no permiten que se desarrolle de manera general las relaciones del ciclo de la luz solar con la atmósfera, generando un calentamiento de la Tierra y sobre todo un calentamiento del agua superficial del mar. Ese calentamiento del agua superficial del mar está generando un desajuste del sistema planetario, lo que ha aumentado el derretimiento de los polos, de los glaciales en las altas montañas, y eso está generando los problemas que conocemos actualmente como cambio climático. También encontramos que consumimos muchos recursos naturales. Para poder desarrollar viajes o hacer turismo se consume muchos recursos naturales. Estamos hablando también de usos de suelo. Entonces son elementos en los cuales para que ustedes puedan tener fortaleza como administradores de empresas turísticas deben conocer esas dimensiones y esos elementos contextuales.
Y de allí la antropología y la sociología del turismo tienen muchas herramientas que ayudan a entender cómo podamos solucionar esos problemas de sesgo, cómo podemos entender esos elementos de las emisiones, cómo nos convertimos en agentes responsables en disminuir nuestra huella ecológica, por ejemplo, y cómo también tratamos de revisar cómo estamos consumiendo la naturaleza. El hecho de que dejemos un bombillo encendido, que dejemos un abanico encendido, implica que hay unos gastos de esos recursos naturales, porque países como Colombia, la energía es producida, es producida a través de hidroeléctricas y se usa el agua, y eso es un recurso bastante preciado que digamos que está siendo sometido a alta presión. Por otra parte, hay unos impactos económicos, socioeconómicos, perdón. Los impactos socioeconómicos están muy ligados a la generación de empleo o creación de empleos. Y eso es un elemento fundamental para el desarrollo de una actividad turística, porque eso implica el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, esto desde una perspectiva sociológica implica que el turismo genera unos patrones también de movilidad social y económica en cuanto a las personas que se benefician de estas dinámicas. Pues si nos dedicamos a la actividad turística y nos parece muy rentable esa actividad turística, eso nos va a permitir sostenernos en el tiempo y sostener la actividad de manera que se logre armonizar ese proceso. Pero cuando ese impacto socioeconómico genera unas pérdidas de tradiciones y costumbres, es donde empiezan a aparecer algunas fisuras, donde el aumento del suelo, de los precios, implica una valorización de algunas actividades, aumentos de impuestos, el IVA y demás, pero también el aumento de la mano de obra. Y eso genera como una especie, eh, digamos, de choque entre los lugares que son altamente turísticos y el resto de los espacios. Pongo el ejemplo Cartagena de Indias. Cartagena de Indias es una ciudad que en cierto modo, especialmente todo el sector del sector amurallado, Boca Grande, un poco la zona de Manga, es como el sector exclusivo para el desarrollo del turismo internacional. Pero está la otra ciudad, que es la ciudad, digamos, desigual, con unas condiciones de pobreza y marginalidad, invisibilizada por esos factores, y es donde no se nota esa condición de ese impacto socioeconómico a nivel positivo que genera el turismo a nivel, digamos, de renta en una ciudad como Cartagena de India. Entonces vemos donde allí hay una serie de fisuras que vamos a ir trabajando un poco más adelante. En el cuanto al impacto económico, encontramos que hay ingresos de divisas. La actividad turística permite de que cuando llegue un visitante extranjero, ese visitante extranjero tenga que cambiar por lo menos su moneda o la moneda internacional de donde viene por monedas locales, y eso genera un ingreso muy significativo a los países. Así como también en la participación de la economía local, como este tema de la economía local se inserta en los patrones de desarrollo de la economía a nivel que produce unos nichos de mercado, pero hay unos impactos económicos que son muy negativos, como es la actividad de temporada. Por ejemplo, esos espacios de turismo de temporada donde la gente se abarrota, se aglomera, y eso es un tema muy complicado, sobre todo en este contexto de la pandemia, y donde toda la ganancia no queda en el destino. Ya vimos el ejemplo de Cartagena. Entonces, donde son destinos que vienen eh, eh, organizados desde otros lugares, y allí donde la ganancia no queda en el desarrollo local. Entonces hay un balance que se debe hacer en donde esas actividades que generan un desarrollo socioeconómico o no se cumplen las expectativas del desarrollo económico. Ese intercambio cultural que puede generar el turismo, o esas pérdidas de tradición y valores, o el fomento de la paz, el respeto o los daños medioambientales.
Entonces, ahí la balanza, ¿cuál es? Se superpone. Si ustedes hacen un análisis, por ejemplo, lo que puede pasar en el turismo general en Colombia, encontramos que allí es como un poco complicado revisar qué puede estar pasando en esos elementos generales que vamos a ir trabajando. Entonces, este tema de los impactos implica sobre todo entender el sistema turístico. El turismo es una de las actividades que está directamente relacionada con este fenómeno de la globalización y está evolucionando gracias a una especie de elementos que trae consigo la demanda, que es el primer elemento que encontramos aquí arriba en el diagrama. Ya lo hemos visto que hay unos segmentos del mercado, hay un destino del turista y una capacidad de atracción. Esos elementos se engloban en esos impactos que acabamos de ver, esos impactos económicos, esos impactos físicos y esos impactos socioeconómicos y culturales. Pero antes de eso, deben de tener ustedes en cuenta que hay una característica del turista y hay unas características de la oferta. Esas cosas se conectan mucho con la demanda. Entonces, en casi todas las teorías económicas, si no se tiene en cuenta esto, sobre todo a nivel del turismo, pues a veces encontramos que pueden haber algunos desajustes o algunas inconformidades y los espacios turísticos no van a tener la satisfacción deseada de parte y parte. Primero porque un turista hay que evaluar muy bien cómo es la permanencia, cuál es el gasto diario, qué tipo de actividades haces, cuáles son sus niveles de satisfacción. Las características de la oferta, es decir, del destino, del lugar donde se está desarrollando esa actividad, tiene que tenerse en cuenta los atractivos turísticos, la cantidad y la calidad de la oferta, la planta turística, la estructura empresarial, la cultura del lugar del destino, la capacidad de carga, el nivel de desarrollo. Todos esos elementos conforman un círculo que permite relacionarse con los impactos, pero también con unas medidas que permiten controlar esos impactos, esas correcciones o esa gestión para un mejoramiento continuo. Ahí es donde aparece, digamos, todos los elementos que ustedes han recibido en la formación como administradores de empresas turísticas, que tiene que ver con los recursos humanos y financieros de la administración. Eso es clave. Y ahí es donde ustedes están como enfocados algunos en algunos escenarios que han visto. Las políticas estratégicas. Por ejemplo, la generación de información y el control de ingeniería. Todos estos elementos nos permiten conocer y entender cómo es el sistema turístico. En este sentido, tenemos que ver también cuáles son las funciones del Estado, que es el ente o el eje regulador de las actividades turísticas. ¿Por qué el Estado es importante? Porque tiene un rol crecientemente activo en el desarrollo del turismo, y no solo porque tiene la tarea de definir la política de turismo, sino porque también está a cargo de temas más relevantes como la promoción de los productos, el mercado extranjero, la mejora de la cantidad y la calidad de la oferta, la coordinación del financiamiento, que incluso tiene que ver y está conectado con la infraestructura vial, las comunicaciones, el transporte. Pero a nivel de la planificación, hay unos niveles en la cual hay un nivel superior que es el macro, hay un nivel medio que es el meso y hay un nivel micro que tiene que ver con esas actividades mucho más operativas. Hay unos ejecutores y unas estrategias que se vienen dando tanto a nivel público como a nivel privado, pero el Estado es el que las soporta, es decir, los gobiernos, las estructuras que hay desde ese proceso, que en los niveles, de acuerdo a lo que se está dando, en la gráfica y como lo pueden ver ustedes en la pirámide, hay una serie de flechas que indican la coordinación que se debe tener en cada uno de esos enfoques. Porque el Estado, gobierno, crea planes estratégicas y políticas que van de la mano con todos los elementos que van bajando de esa pirámide. Por ejemplo, conocer el nivel estratégico a través de una política de turismo es esencial para el desarrollo de la actividad.
sobre todo a nivel de la política de Estado y a nivel de la organización que implica esa política. Porque es como poner de acuerdo a todos los actores y ejecutores de la actividad. En un segundo nivel encontramos instituciones públicas y privadas que ejecutan programas de esa política. Y ese se conoce como el nivel programático y de planificación para que se implemente la política de turismo. Ya al nivel ya micro encontramos el nivel operativo, en donde allá hay unidades de ejecución de proyectos y actores públicos y privados en la cadena son la base fundamental para sostener la pirámide. Y esas funciones son relevantes para poder entender en qué lugar estamos y en qué lugar podemos ir empezando a ver estrategias importantes para, pues, por lo menos incorporar algunos elementos del turismo a nuestros intereses particulares. Acá nosotros vamos a ver otro elemento importante que es la inversión extranjera. La inversión extranjera es un elemento de bastante complejidad. El país, la idea que trae de buscar inversiones desde el extranjero. Esto puede sonar muy polémico, pero el turismo es uno de los nichos o de los nichos de mercado que invita a la inversión extranjera. ¿Por qué? Esa es una política que se viene implementando desde una organización que se llama ProColombia, que busca incentivar exportaciones relacionadas con turismo e inversión de la marca país. Y es lo que viene desarrollando desde hace muchos años la idea de la marca país, esa marca país que es fundamental para el desarrollo de las actividades del turismo. Entonces, en este sentido, lo importante y los enfoques que implica esta relación de la inversión extranjera implican en las políticas que demarcan esos elementos. Ahora en este momento yo voy a darle clic a este enlace para que ustedes puedan ver lo que contiene ese enlace. Voy a ponerlo en pantalla completa. Y atentos por favor a ver este pequeño video de 3 minuticos. Atentos por favor. ¿Sí se escucha? Y es hora de que el mundo la vea. ¿Sí lo escuchan? Sí, profe, sí se escucha. En Colombia hemos experimentado una transformación positiva y es hora de que el mundo la vea. Vivimos una transformación positiva social, política y económica que hoy despierta el interés de viajeros y empresarios del mundo. Estamos creciendo y queremos que usted sea parte de este gran momento, especialmente si busca el mejor destino para invertir. Durante muchos años hemos trabajado para ser el escenario perfecto de oportunidades para negocios e inversionistas. Hoy somos uno de los países con la tasa de crecimiento más alta en la región y con las mejores condiciones para los empresarios del mundo que buscan expandir sus negocios. Los colombianos somos muy talentosos. Tenemos una larga historia industrial y nuestra fuerza laboral es considerada una de las más calificadas de América Latina. Somos uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Nuestra amplia oferta de materias primas naturales brinda las mejores oportunidades para diversas industrias. También somos uno de los países con mayor potencial para la producción agrícola. Contamos con más de 20 millones de hectáreas disponibles para actividades agrícolas. Si hablamos de opciones atractivas, somos de las más interesantes de todas. La tasa de crecimiento anual del turismo extranjero en Colombia se encuentra muy por encima del promedio mundial. El Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, se ha posicionado como uno de los aeropuertos más importantes del mundo, siendo un centro importante para el transporte de carga y viajeros en América Latina. Gracias a los acuerdos comerciales vigentes, tenemos acceso a más de 60 países y 1.500 millones de consumidores en el mundo, por lo que somos una plataforma de exportación para la región. También somos uno de los destinos más atractivos de América Latina para el negocio minorista e inmobiliario. Contamos con la tercera industria de la construcción más grande de América Latina.
Las inversiones socialmente responsables también están creciendo. El sector comercial busca promover el desarrollo económico y social en zonas remotas mediante la creación de empleos y la organización de comunidades rurales. Se ofrecen grandes beneficios a las empresas que ubican sus negocios en estas áreas. Y para las empresas que contribuyen en reducir su impacto ambiental mediante la adopción de prácticas sostenibles, como las energías renovables, como la eólica, solar y la biomasa, Colombia ofrece tarifas impositivas preferenciales. Esto es solo una pequeña parte de lo que tenemos para ofrecer. Si usted está pensando en hacer que su negocio se convierta en un gran negocio, este es el momento perfecto. Colombia es el lugar ideal para que transforme sus ideas en oportunidades increíbles. Es hora de invertir en personas creativas que buscan innovación todos los días, en oportunidades de negocios en el mundo digital y en el emprendimiento. Su destino es Colombia. Colombia, el tiempo, el lugar y las oportunidades están sincronizados para que usted pueda invertir. Bueno, comentarios, preguntas acerca. Entonces, ¿qué sigue ahora? Para tener en cuenta estos elementos, es necesario encontrar una, y digamos, como un elemento básico alrededor de esta pregunta. ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes hacen posible, por ejemplo, que se pueda visualizar esos elementos que ustedes vieron en ese documental? Y aquí es donde entra un poco la planificación estratégica. Está subrayada porque es un elemento general en todas las fases y los procesos de organización de algún sector económico, o un sector social o un sector específico del Estado, en este caso del turismo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué instituciones? ¿Cuáles son las instituciones estatales y los agentes locales que intervienen? Entonces, se busca es intervenir en la realidad para orientarla hacia situaciones favorables. Es lo que hace y permite tener la planificación estratégica. Determina el tipo de turismo más conveniente para el desarrollo sostenible. Y a través de un plan estratégico, nosotros podemos definir un proyecto integral del territorio local como producto turístico, entendiendo como la suma de muy diferentes realidades. Por ejemplo, paisajes, empresas, infraestructura, equipamientos, entorno social, patrimonio, etcétera, en donde la determinación del tipo de turismo a los segmentos del mercado a los cuales se quiere aproximar es de máxima importancia debido a su relación con el desarrollo sostenible de la actividad. Entonces es importante saber que esto es una etapa y unos procesos, por eso están enumerados, son 7, y esas etapas operativas para desarrollar un plan estratégico de desarrollo de turismo a nivel local y regional implica de muchas consideraciones. Entonces ustedes harán la pregunta, ¿pero qué tiene que ver la sociología y la antropología con esto? Bueno, estas dos disciplinas se encargan por lo menos de apoyar procesos, por ejemplo, en el primer elemento, que es el diagnóstico. ¿Qué es el diagnóstico? Se usa como una especie de inventario en la cual se define cuáles son las vocaciones turísticas y las vocaciones turísticas desde la realidad que observamos. Allí la observación que hace, por ejemplo, desde la antropología, a través de las técnicas de entrevistas, observación de campo, etnografía, nos permiten conseguir la información, decantarla y procesarla a nivel general para así buscar unas vocaciones turísticas específicas. Un segundo elemento es la definición de objetivos estratégicos y específicos, lo que conocemos tradicionalmente como el árbol de problemas. En este árbol de problemas, por ejemplo, la sociología se encarga mucho de establecer estructuras axiológicas o de problemas que nos permiten entender la realidad tal cual como es, pero tal cual como debe ser. Entonces allí hay unos elementos que se conectan en esta serie de etapas y en donde se empiezan a integrar no solamente la antropología y la sociología del turismo, sino otras disciplinas como la ciencia política, las ciencias ambientales,
Y ustedes que están en el campo de la administración, que están dentro de las ciencias económicas, implica una relación interdisciplinar. ¿Por qué? Porque en la tercera etapa, la relación entre lo local y lo regional implica que necesitemos desarrollar una serie de combinaciones y de análisis. Estos análisis le llaman como el FODA o el DOFA, la matriz de objetivos y demás, incluso se usa hasta marco lógico, y esas son las estrategias para recoger y analizar y describir la información. En un cuarto momento, se elabora un plan de inversión, es decir, un plan de recursos para poder hacer operativo ese plan. Y ahí es donde ustedes, por ejemplo, desde la perspectiva de costos, desde la perspectiva de desarrollar un presupuesto generalizado y luego especificado, pues pueden utilizar herramientas para hacer una inversión, buscar identificación de alternativas y acciones y así generar una evaluación de proyectos. ¿Y cuál es la posibilidad de hacer análisis costo-beneficio y costo-eficacia? Para así generar un diseño y ejecución y operación del mismo, que nos permita ya al final hacer unas evaluaciones post-factos de las diferentes formas de controlar la gestión de un plan. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque nos permite pasar de la teoría a la práctica. Y eso es como un escenario muy interesante que vamos a ver en este curso, porque la idea es motivarlos a ustedes en el sentido de que no solamente puedan quedarse con las teorías y los conceptos prácticos, sino que también puedan hacer uso de algunas herramientas que dentro de los escenarios les va a permitir a ustedes decir, ay, pero ¿por qué no hacemos esto en Barranquilla? ¿Por qué no hacemos esto en el departamento del Atlántico? ¿O por qué no hacemos esto en la región de procedencia que son ustedes? ¿O por qué no implementamos estos elementos en mi espacio laboral o en mi zona de trabajo para aquellos que se encuentren en algún escenario laboral, en algunas de estas cadenas de ramificaciones que tiene el turismo a nivel general? Entonces eso les va a permitir a ustedes conectarse con esa actividad, conectarse con el desarrollo de lo que nosotros hemos venido dialogando, conversando y generando una posible interacción en ese proceso. Entonces, en ese sentido, podemos nosotros y ustedes principalmente como administradores de empresas turísticas, generar unos procesos de capacitación, de generación de formas de interpretación de cada uno de esos elementos y generar una posible consideración general de lo que son esas herramientas. Herramientas que les van a servir a ustedes o procesos que les van a servir a ustedes a construir procesos generales para esa identificación de los patrones que van a ver en cada uno de esos escenarios turísticos que nosotros vamos a trabajar. Entonces, es importante que nosotros podamos desarrollar de manera general esa relación entre lo teórico y lo práctico, pero también entender esa lógica que nosotros vamos a ir trabajando a lo largo del desarrollo de este curso. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Ustedes son de qué grupo? Disculpen, ¿qué grupo ustedes es este? El grupo número 1. ¿Sí? Grupo 1, profe. Ah, bueno, listo. Muy bien. Vamos a ver ya de manera mucho más específica cada uno de estos 7 puntos. ¿Por qué lo vamos a ver y por qué nos vamos a detener ahí? Porque vamos a ver cómo se relativiza, por ejemplo, de manera práctica esos elementos. Y el primer elemento es el diagnóstico. Y el diagnóstico nos va a permitir obtener información y recopilar. Hay que hacer entrevistas, hay que encontrar informantes tanto en el sector público y privado. La recopilación de la información de las instituciones
relaciones públicas, observación directa, observación de los participantes. Y para eso, por ejemplo, la sociología y la antropología tienen muchas técnicas que les puede ayudar a ustedes a encontrar una manera más adecuada de recoger información, tratar esa información y poder difundirla a los actores principales. Todos enfocados principalmente a los recursos turísticos. Y tienen que ustedes también evaluar unas razones en las cuales esos recursos turísticos se pueden medir de manera cuantitativa y de manera cualitativa. Y así ustedes pueden encontrar en este diagnóstico una forma de evaluación y una forma de generalización de cuál es la oferta que tienen en un lugar específico. Entonces, un diagnóstico se puede convertir inclusive en sus trabajos de grado, en sus monografías de grado, para los que quieran optar por otras opciones diferentes de grado. Y este tipo de diagnósticos son interesantes cuando se procesa información de lugares emergentes, como lo que está pasando en Barranquilla y digamos, en el departamento del Atlántico, si quieren tomar esto como escenario. Porque implica revisar elementos relacionados con el folclore, sitios naturales, realizaciones técnicas o científicas o artísticas contemporáneas, acontecimientos programados como festivales, ferias artesanales, etcétera, museos o manifestaciones culturales. Este tipo de diagnóstico implica hacer ese tipo de revisión. Por ejemplo, ¿cuántas manifestaciones de folclore tenemos? ¿Cuántos sitios naturales tenemos? Eso implica dónde están ubicados, dónde está la información de ellos, qué son cada uno de ellos, a dónde puedo acudir para que nos den más información detallada. Entonces ustedes ahí tienen que hacer un plan para elaborar ese diagnóstico. Y pónganlo ustedes que este diagnóstico a nivel operativo tiene un valor y ustedes incluso pueden armar empresas de consultorías para hacerle diagnósticos allá a la Secretaría Departamental de Turismo para en cada municipio establecer un diagnóstico de cuáles son sus recursos turísticos. Y eso no lo ha hecho nadie. O si lo han hecho, pues lo tienen engavetado, pero a nivel público y a nivel de investigación, por lo menos a nivel de turismo, en el departamento del Atlántico hay muy pocas apuestas que son publicables o que son difundibles. Hay algunos productos que se han, a materia de investigación, a manera de información, que han salido en algunos escenarios emergentes, como el tema de las cocinas tradicionales, el tema de algunos espacios de arquitectura, por ejemplo, que son los que más se difunden, pero hay otros espacios que no son tan visibles. Por ejemplo, las manifestaciones relacionadas con el carnaval. Sí, el carnaval es el patrimonio y son 4 días, pero hay unas manifestaciones que digamos, de la misma celebración y de la misma fiesta que merecen con detenimiento un inventario y un diagnóstico para generar información y saber qué hacen después del carnaval ese tipo de representaciones en cada uno de los lugares. Y estos elementos de diagnóstico podemos pasar a una definición de objetivos. ¿Y cómo se hace esto? Recuerden que esto es clave también para incluso procesos de investigación. Tenemos que tener en cuenta que para definir objetivos tenemos que ser claros, cuantificables y ojalá puedan ser pocos, que puedan ser contados. Incluso recomiendan 3 objetivos específicos. Y además que sean aceptados por todos los actores. Los objetivos más comunes en planificación turística son generar empleo, promover atractivos, identificar proyectos o lineamientos para estos e impulsar la colaboración entre instituciones públicas en conjunto con privadas y proyectar la actividad turística sostenible. Esos son como los elementos básicos o los más comunes en materia de la planificación turística. Entonces miren cómo funciona un árbol de problema. Ese es el problema, el árbol. Y las herramientas y los planteamientos del árbol del problema implica primero un problema central, un problema principal. Y ese árbol, que es el tronco, el problema principal, empieza a ramificarse en unos efectos que están en la rama y en las causas que están en las raíces. Si miran la gráfica, tiene un poco de lógica. Y ahí aparecen muchas causas, muchos efectos que se van organizando y van creando ese árbol de problemas
como una herramienta de formulación de objetivos y objetivos que permitan identificar un efecto, una causa, un efecto, una causa y generar allí unos patrones de correlación y a la vez el uso de algunos elementos como el marco lógico nos permiten casi como que de manera muy didáctica generar unos indicadores específicos de estos procesos. Entonces es unas herramientas muy poderosas, muy interesantes, que nos van a permitir conectarnos con unos elementos básicos de esa realidad que vamos viendo. También tenemos las estrategias del desarrollo local en el tercer momento. Estas estrategias locales del desarrollo implican que hay unas escalas conceptuales para el desarrollo del turismo sostenible. Sabemos que hay una escala global, que es el planeta, que ya hemos estado hablando un poco de eso, el conocimiento y las implicaciones de la globalización, los tipos de segmentos del mercado turístico, las tendencias del desarrollo de la industria, comportamiento de las empresas transnacionales, los tratados internacionales y económicos de sostenibilidad. En fin, hay unos elementos de escala global que impactan lo nacional, que en el impacto nacional encontramos que está la política marco legal nacional, el desarrollo de la industria turística, el desarrollo sostenible o ley de medio ambiente, los procesos de descentralización y la institucionalidad eficiente. Pero a nivel local o regional encontramos la base fundamental que está en los recursos naturales y en los recursos naturales o culturales de interés turístico. Es decir, esos espacios que son muy representativos, algunos ya categorizados, protegidos. También encontramos los gestores públicos y empresarios locales con capacidad para hacer territorio. Procesos de planificación estratégica de turismo sostenible, ecoturismo, participación de la sociedad civil en toma de decisiones, definición de visión común en torno al desarrollo del turismo, capacidad de negociación, capacidad de generar información sobre el territorio en el plano económico y también el desarrollo de un clúster turístico. Eso se viene desarrollando y creo que el Departamento del Atlántico tiene un clúster un poco que se ha venido consolidando y varios clústeres, pero esa idea del clúster se ha venido consolidando en los últimos años por la posibilidad que se tiene, por ejemplo, de la viabilidad de los objetivos según los elementos externos. Por ejemplo, hay unos marcos legales, hay una política nacional y hay unos recursos humanos y financieros que permiten unos requisitos para que esa industria turística empiece a ser reconocida de manera internacional. Eso es lo que vienen haciendo los clústeres. Vienen diversificando esas acciones específicas para el desarrollo de esas, digamos, de esas cadenas de valor, de esos elementos importantes de esos segmentos de mercado que implican un desarrollo mucho más avanzado de esa estrategia. Entonces, a fin de cuentas, estos elementos nos van a permitir a nosotros a poder desarrollar algunos esquemas y posibilidades para el desarrollo de las actividades turísticas. Acá seguimos con el cuarto elemento, que son la definición de pasos y líneas de acción. Esto se conoce como el análisis FODA o DOFA, que es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de los objetivos. Uno son rentabilizar oportunidades y otro es eliminar los puntos débiles. Entonces nosotros aquí en la tabla encontramos, por ejemplo, un ejemplo de matriz de objetivos del desarrollo turístico. Entonces, tenemos aquí un objetivo general, que es generar empleo en el rubro turístico a nivel regional y local. Entonces, ¿cuál es el objetivo específico? Aumentar el gasto diario y estadía del ecoturista en la región. Segundo específico, mejorar la infraestructura física y turística de la región. Tercero específico, mejorar la promoción de él o los destinos turísticos regionales y locales. Y cuarto, mejorar los servicios turísticos para asegurar su competitividad. Miren que por cada objetivo hay unas estrategias. Y miren que esas estrategias implican que hay que aumentar y mejorar la colaboración entre empresarios que cuenten con productos complementarios para asegurar el traspaso
de los clientes de uno a otro. O asociación de empresarios, como el caso de Cotelco, Anato, que son organizaciones del sector turístico que tienen unas agremiaciones y son del sector privado, pero tratan de siempre estar acompañando al sector público para garantizar una mejor eficiencia en el sector. Mejorar la entrega de la información al turista y ampliar la variación, la cantidad y la calidad de la oferta turística y el aumento del valor agregado. En el segundo objetivo específico encontramos mejoramiento de la infraestructura física, especialmente en los parques y en las reservas, campañas de promoción, desarrollo y capacitación de los recursos humanos, y aquí están las líneas de acción, actividades de motivación y capacitación a través de monitoreos locales, fortalecimiento de las cámaras de turismo a nivel local, diseñar el tipo y estilo de señalética que será representativa en el área para la señalización de lugares y actividades turísticos, entregar información turística a nivel local a través de puestos de información a los empresarios, identificar y desarrollar los nuevos nichos de mercado en los nuevos productos de implementar y generar estándares internacionales de servicios turísticos. Ya miren, y miren el resto de líneas de acción. Si ustedes cogen este objetivo, nada más esto, objetivo generar empleo. Miren lo que puede salir. Aquí sale un trabajo de grado, solamente definiendo una línea que es generar el rubro de empleo a nivel local y regional. Y eso que pueden ir saliendo y surgiendo muchas cosas a nivel general. Pero este es un esquema básico para poder entender y de ahí generar unos proyectos de transformación de la dinámica del turismo local o regional. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, miren el objetivo específico 2. Como estamos buscando mejorar la infraestructura física, necesitamos un catastro de infraestructura faltante. Es decir, necesitamos conocer cuál es la infraestructura, las deficiencias en la infraestructura. Por ejemplo, en una región como la nuestra, que tenemos dificultades con la energía, y es importante aquí tener energía, eso es clave tenerlo en cuenta. Buscar mejorar o generar infraestructura de telecomunicaciones, en el caso de Internet, si tenemos conectividad, no solamente Internet, cómo están los transportes, cómo está el sistema de infraestructura vial, cómo está, por ejemplo, el tema de saneamiento básico. En el tercer objetivo específico, miren lo que aparece en la línea de acción. Hay que elaborar un plan de promoción, campañas publicitarias, viajes de familiarización, elaboración de una página web, participación de ferias, establecer contactos y convenios de las agentes claves. Y miren lo que aparece en el último, identificar necesidades específicas de capacitación de la población en el ámbito turístico, elaborar planes de contenido para cursos, seminarios, fines. Y ustedes colocan esto y se van a un lugar, a un municipio del departamento del Atlántico, a una zona donde está empezando a generarse un proceso de desarrollo turístico, aquí sale un trabajo de grado, por ejemplo, aquí sale un proyecto de investigación, aquí sale un emprendimiento, aquí sale una idea de negocio con este tipo de esquemas. Y esa idea de negocio necesita el acompañamiento, digamos, de un proceso de formación que ustedes están teniendo en administración de empresas. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, desde la sociología, desde la antropología? Utilizar metodologías para que este tipo de matrices o de ejemplo de matrices le puedan facilitar a profesionales en el campo de ustedes, como la administración de empresas, que son más desde un campo técnico, en un campo más funcional, generar dónde tenemos que llenar información, dónde tenemos que recoger información, cómo podemos conectar los empresarios con el desarrollo local, cómo debemos conectar esa infraestructura que hace falta con los recursos disponibles para poder tener esa infraestructura. Son elementos básicos generalizados. Acá hay otro elemento importante que nosotros vamos a ver y es el promover proyectos de inversión. Y aquí los proyectos de inversión están a la orden del día, a nivel privado, a nivel objetivo. ¿Y cuál es? Por ejemplo, un objetivo, aumentar el gasto diario de estadía del turista de una región. ¿Qué se quiere? Mejorar y generar asociatividad entre empresarios y colaboración entre ellos. La mejora de entrega de la información turística del lugar. Por ejemplo, una acción que implica capacitar a los empresarios en que el turista se quede más tiempo, implica motivar y fortalecer a través de un experto en el tema local.
Por ejemplo, si aquí hay aves o hay un tema de aves, o por lo menos de turismo rural que está de moda, que nos estamos yendo a tomar fotos en los girasoles, pero no hay expertos que sepan que, ay, ¿por qué están cultivando girasoles? ¿Cuál es el tema de los girasoles? ¿Qué pasa con los girasoles? Y se ponen ahí, digamos, una estrategia, los que han ido a los girasoles, como una especie de guías o de formas de o personas que van informando qué sucede ahí, por qué están cultivando, no solamente porque están los girasoles y voy a tomar foto por girasoles. ¿Cuál es la estrategia detrás de eso? Y para eso implica que debe haber unas acciones. Por ejemplo, una acción es una señalética que implica que hayan girasoles en algunas zonas del departamento del Atlántico. ¿Para qué? Proyectos de puestos de información turística que le expliquen al turista qué es eso. O sea, ¿por qué está relacionado el girasol? ¿Con qué? O sea, si es para hacer aceite, si es para apicultura, para que vengan las abejas y puedan allí tener forma de poder polinizar. No sé, o sea, mirar cuáles son las implicaciones positivas y negativas, como ya la vimos, por ejemplo, de esta dinámica que en los escenarios turísticos que vamos a ver más adelante, le conocemos como turismo rural y ese turismo o agroturismo, es decir, que son unas estrategias que se vienen implementando desde hace muchos años que le han permitido a las zonas rurales compensar algunas, algunas dificultades que tienen las zonas rurales para dinamizarse en el desarrollo de la economía y poder hacer una reconversión productiva de esas actividades. Y ahí están, por ejemplo, esa estrategia que está empezando a surgir y otras estrategias. ¿Y cómo evaluamos eso? O sea, ¿cómo vamos a evaluar de que ese proyecto de girasoles no quede solamente en lo que nosotros llamamos aquí la fiebre o el espantajopismo, sino que eso sea un verdadero proyecto que tenga rentabilidad, hacer una evaluación financiera y que tenga un efecto real sobre la economía? A ver qué tanto produce, qué impacto genera el producto en el Producto Interno Bruto local o en los indicadores locales de la economía de que la gente vaya a tomarse fotos de los girasoles, por ejemplo. Entonces, ¿qué se debe? Se deben tener en cuenta tres acciones. Identificar todos los costos y beneficios del proyecto, ya sea privado o social, costos y beneficios directos que sean contables, costos y beneficios distintos a aquellos que se encuentren en el ámbito de la contabilidad, como por ejemplo los costes ambientales y sociales que implica eso. Una cuantificación de indicar cuánto se está hablando, metros cúbicos, litros, por ejemplo, cuántas hectáreas de girasoles están cultivadas, qué produce el girasol, si es para venderlo como ornamentación para el jardín, para floristería o se deja allí para que polinicen las abejas y generar miel. Miren todo lo que acá, o sea, miren todo lo que desencadena un cultivo la industria agroecológica. Entonces eso produce miel, tener ahí. Entonces eso es un tema que necesita un personal técnico especializado en manejo de abejas, en manejo de el terreno, en el manejo de el cultivo en general. Entonces miren lo que se necesita. Esto no es una cosa que es simplemente por ubicarla. Y la valoración. Si es un producto transable, es decir, si vale la pena meterlo en el mercado por su precio, si es un bien público para lo cual no hay un precio en el mercado y eso genera unos efectos de transformaciones que implican revisar esos elementos. Óigame, el impacto ambiental es clave, porque eso implica principalmente que los proyectos de infraestructura turística, estudios de impacto ambiental, se consideran unas etapas de construcción, operación, abandono, o proyectos nocivos que deben quedar descartados. Hay que tener en cuenta también el diseño para preparar todos los antecedentes, asegurar una buena ejecución del proyecto, elaborar especificaciones técnicas, eso es importante, un presupuesto detallado y etapas en las que se realiza la obra física, la implementación de las actividades, eso tiene muchas implicaciones. La operación es cuando comienzan a concretarse los beneficios estimados durante la etapa de proyecto, evaluación, el primer periodo de operación, la plena operación, el aumento gradual de la producción de los productos y la presentación de los servicios y el proyecto ya
ha alcanzado su pleno funcionamiento y opera de forma regular. Y hay una evaluación ex post facto, que es lo que voy a ir a mostrarle como si esto fuera ya práctico, un elemento práctico. Es la determinación sistémica o objetividad de la pertinencia, eficiencia y eficacia de todas las actividades desarrolladas. ¿Cómo se ve reflejado eso con estas series de imágenes? ¿Qué vamos a hacer? Es la pregunta que harán ustedes. Con esto que nos acaba de hacer el profe, ¿a dónde vamos? Y miren la serie de gráficas, muñequitos que vamos a ir presentando. ¿Qué acciones hacer? ¿Qué acciones hacer implica que para hacer un diagnóstico tenemos que ponernos de acuerdo? Tenemos que manos a la obra, que implica que comenzar a pensar. ¿Qué vamos a hacer? Si tenemos un grupo de personas que están señaladas acá, este grupo de personas y tenemos un paisaje, es decir, una montaña, pongamos, ¿qué vamos a hacer? Y nosotros estamos aquí en este momento sentados en un computador, ustedes viendo desde su celular, de donde estén. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer en esa clase de antropología y de sociología del turismo donde a veces ni le entendemos al profesor? Se dirán ustedes detrás de la pantalla. Pero miren, es sencillo. La idea es poner en práctica algunos elementos que van a repasar, que vamos a ir repasando en las lecturas. Y es que vamos a recoger información, vamos a darle tratamiento y vamos a ver cómo difundimos esa información. Además, ¿qué podemos hacer con esto? Tenemos un personal con una capacidad humana en la cual debemos de ponerle un valor. Entonces, si tenemos un capital humano y tenemos unos escenarios, eso es igual a generar una serie de indicadores que implican turistas, pero implica también unas ganancias. Esa es la lógica del proceso ya desde el punto de vista práctico. Difusión. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, calificando cómo es el diagnóstico de ese lugar, de esa montaña, de ese paisaje. Definiendo unos objetivos claros. ¿Cómo lo definimos? De manera concisa. ¿Cómo hacemos una estrategia local? Pues mirando que ese resultado, esa información que está contenida en una guía, encontramos que eso es un recurso de alto valor. Y ahí definimos los pasos y la líneas de acción, que fueron las que nosotros vimos en esa matriz, en esa tablita. Eso implica unas rentas, que es quizá lo que ustedes más se proyectan. Ustedes quieren ganar dinero, pero el dinero no lo pueden ganar o no van a ganar el dinero trabajando para las grandes multinacionales o los grandes conglomerados tradicionales del turismo. Ustedes pueden ganar haciendo sus propias empresas, haciendo sus propios emprendimientos y generando todas unas cadenas de valor en un espacio tan interesante como lo es. No nos salgamos muy lejos del departamento del Atlántico. Si ya si quieren ir a otro lugar donde hayan alta demanda, pues mucho mejor y van a tener mejor renta. Pero esos proyectos de inversión implican varias cosas. Traer turistas. Esos turistas traen consigo recursos y esos recursos implican que van a aumentar mayores capacidades, mayores consideraciones en cuanto a la oferta, a la demanda y una cualificación y calificación del lugar. Y esa evaluación de los proyectos implican que si todo se está dando de manera armónica, ese proyecto va a tener sus resultados a corto, mediano y largo plazo. En fin, valorizamos ese lugar, damos unas características como por ejemplo ya específicas como una infraestructura turística, es decir, puestos de información turística, donde se diseñan todos esos procesos y donde al final el objetivo central es poner en valor un escenario, pero también cualificando la capacidad y el capital humano para el desarrollo de esa actividad turística. Ya entrando en operación, encontramos que ese desarrollo o esa apuesta de este lugar tiene un valor significativo, donde hay una ganancia por parte de ese capital humano y esa ganancia por parte de ese turista que viene a incentivar y a conocer ese lugar. Vemos otra vez en imagen, los turistas quedan satisfechos con su visita a este lugar, a esta montaña, bien atendidos. Hay una ganancia por parte de ese capital social que implica toda la operación que se dio y que ya hemos venido desarrollando. Y aquí
tenemos una ganancia que retribuimos. Primero, me imagino que hay unos impuestos que se van a nivel del Estado, ganancias para todos, ganancia para mejorar la actividad turística, pero también para sostener el lugar y que el lugar no se pierda, que la montaña no le pase nada, que haya haya, digamos, buenas condiciones en los senderos, si hay senderos, señalética, seguridad, sobre todo para el turista, y vamos ganando todos. Al final, hay una explosión, digámoslo, de esa misma actividad, y aquí hay que empezar a organizar. Por ejemplo, las personas que suben, las personas que están acá abajo, que van por la mitad, que van subiendo, y miren que la diversificación de la oferta está generando una mejor cuantía en cuanto al desarrollo de la actividad turística. Es que están viendo las imágenes y las figuritas que parecen como muy de niños, pero ilustra un poco cómo esta actividad turística puede generar un valor agregado. Entonces miren al final cómo este tipo de emprendimiento, lo que llaman ahora emprendimientos, a mí me gusta más llamarle esto, es economía solidaria, que es la base fundamental de las estrategias para generar sostenibilidad, es la economía solidaria. Ahora le llaman emprendimiento. Acá le pusieron y que un color que es el naranjo, pero esto es más que todo economía solidaria. Y aquí esta es la exposición, POFAX, o Expofaxto, o Expos, que implica cómo podemos desarrollar hipotéticamente un destino. Entonces, un turismo de calidad implica un estándar. ¿Y esto qué quiere decir? Alto nivel de satisfacción de los clientes, protección del medio ambiente, de la cultura de la zona del emplazamiento. Esos estándares del turismo se fijan normalmente a nivel regional y nacional. Y los estándares mínimos se refieren en general a los elementos de salud, higiene, comodidad, seguridad y servicios. Hay que incluso en algunos casos tener certificación y son procedimientos que dependen de terceros con unas metodologías y procesos que implican una acreditación, como por ejemplo el tema de los certificados de playas azules. Eso es un tema complicado. Acá se ha querido hacer playas, colocar la certificación de bandera azul, por ejemplo, en la playa de Puerto Velero, pero es un poco complejo cuando se hace el estudio químico del agua y se encuentra materia fecal en las playas de Puerto Velero y en casi todas las playas del departamento del Atlántico. Y obvio, tenemos la desembocadura del río Magdalena muy cerca, donde todas las aguas del país que recorren el río Magdalena terminan en las costas del departamento del Atlántico. Y cuando llegan a las playas, es donde se encuentra el remanente, no solo de materia fecal, sino microplásticos, contaminantes, e incluso residuos hospitalarios. Si ustedes van a algunas playas, encuentran toda esa porquería y a veces hasta creo que yo desde hace muchos años no doy baño de mar en las playas aquí del departamento del Atlántico por esas condiciones. Cuando hacemos la salida de campo, de manera presencial, cuando la hacíamos, pues nos dábamos cuenta de esos detalles, y esos detalles que son evidentes. Entonces, estos temas de acreditación son claves. Un hotel cuando tiene una acreditación es porque tiene todas las condiciones y las medidas que exigen esa calidad del turismo. Un servicio, por ejemplo, de una empresa de guianza debe tener todas las características. Los guías deben de ser bilingües o trilingües, tienen que manejar un estándar de calidad de manejo de personal y demás. Deben de tener formación certificada para poder presentar esa información. A veces aquí, por ejemplo, muchos guías no están certificados. Yo les hago una pregunta, ¿aquí ustedes tienen certificación de guías profesionales? No, profe, eso se realiza es con el SENA. Por eso. Y el SENA, y eso es casi otra carrera, porque yo no la tengo. Pero el tenerla implica un valor agregado a ese proceso de Sí, claro, le da a uno esa certificación que para uno prestar el servicio de forma profesional y no informal. Exactamente. Pero hay que sacar el tiempo para poder hacerlo con el SENA. Claro, hay que sacar el tiempo, los recursos, porque hay que invertir un poquito de conocimiento y en ese sentido.
ni yo la tengo, imagínense, que yo soy vigía del patrimonio, pero eso no tiene, o sea, es una cosa mucho más como formalizada por el lado del Ministerio de Cultura, pero ya para hacer guianza profesional me toca hacer digamos, la técnica en el SENA para poder tener la tarjeta profesional de guía. Entonces, ahí es donde hay unas implicaciones donde el país tiene que empezar a abrir más atención, inclusive no solamente el SENA sea la única entidad que certifique. Nosotros en la universidad podemos también y tenemos la capacidad para poder certificar guías y que incluso ustedes con el título profesional también reciban la tarjeta de guías. Pero bueno, aquí hay varias clases que dan de guianza, pero le dan más énfasis a otras cosas más de administración y de economía que verdaderamente entender la misma actividad turística. Es como una autoevaluación en el sentido de no, o sea, de no hacerlo, sino más bien construir sobre lo que se está construyendo en materia de darle mayor calidad al tema de la formación. Si ustedes tuvieran más énfasis en el tema del sector turístico y más énfasis en generar unas capacidades turísticas como la que hemos visto en esta presentación, pues yo creo que van a salir con mejores competencias laborales, no solamente para unos campos específicos, que incluso esos campos ya están copados, porque delante de ustedes hay un montón de gente que ya egresó y que tienen ocupados todos esos segmentos del mercado. Ustedes vienen ahora y detrás tienen a otros, entonces miren que hay una capacidad de que donde todos no caben en la misma, o sea, no todos caben en la misma cama. Entonces ustedes tienen que traten de explorar más allá e incluso ser un poco atrevidos y buscar otras formas de adaptarse a estos elementos. Y el turismo es un factor interesante si se hace de manera planificada, si se integra el tema de la naturaleza, si ustedes entre ustedes se colaboran, se hacen en sociedades, hacen equipos, se asocian. Yo hago turismo de pájaros, yo hago turismo de reptiles, yo hago turismo de sendero, yo hago turismo de gastronomía, yo hago turismo urbano, yo hago turismo de bicicleta y así, imagínense, uniendo toda esa red, encuentran que los turistas no, o la misma gente local no va a querer salir de aquí, sino que va a querer hacer ese tipo de actividades de fines de semana, o los turistas que vienen van a querer volver, o van a empezar a hacer el vox populis, en la multiplicación de las redes. Hey, en el Atlántico hay esto, vayan, y así sucesivamente generan ese efecto multiplicador. Entonces, acá hay otro elemento importante que, como para ir cerrando, las áreas protegidas. Nosotros en el Atlántico tenemos solamente 3 áreas protegidas. ¿Qué hacer con esas áreas protegidas? ¿Qué elementos perceptibles para su funcionamiento? Constitución de lugares atractivos turísticos naturales, bioregiones, parques naturales, áreas protegidas. ¿Qué trabajos de conservación se vienen haciendo en manejo de visitantes, determinación de la capacidad de carga, personal y funcionarios capacitados, promoción y difusión del turismo sostenible, educación ambiental? Pregunto, ¿qué áreas protegidas de las que hay en el departamento del Atlántico ustedes conocen? Ninguna, profe. Ninguna, no han ido ni siquiera a Luriza. Nada, profe, yo no. El resto. Tampoco. Está Luriza, una nueva área ambiental que queda en Repelón que se llama el Bajibana, el Totumo, y Los Rosales, que queda en límites con el departamento de Bolívar. Ninguno ha ido a esas 3 áreas protegidas. Es importante que las conozcan antes que se gradúen. Ahora en la pandemia inclusive están haciendo algunas actividades para poder, con grupos reducidos, y se visitan esta zona, sobre todo Luriza. Ya Luriza está abierto, y hay algunas, digamos, pequeños emprendimientos y guianzas locales que los llevan a Luriza. Ustedes llegan a Uciacurí y le preguntan a la gente, oye, ¿dónde van? Quiero ir a Luriza, y le llaman al tipo a los guías locales del pueblo y los llevan a ustedes a Luriza, cogiendo un bus de la cordialidad de Uciacurí. Y si no, lo pueden hacer en bicicleta. De Barranquilla a Uciacurí son aproximadamente
80 kilómetros de ida y vuelta, así que pueden hacerlo en bicicleta un fin de semana que se duren el día manejando, pero es una pedaleada muy bacana. Seguimos. Entonces, miren que Profe, vamos a hacerlo como trabajo de campo, puede ser en grupitos pequeños. eso vamos a ver cómo desarrollamos el semestre, porque la situación es todavía complicada y tampoco que tener a la ligera el tema del COVID no ha pasado, y eso yo me estoy cuidando mucho en ese sentido, y bueno, eso es una responsabilidad y por ahora está descartada, pero no del todo. Vamos a ver cómo es el comportamiento del tema del virus en los próximos meses y miramos a ver en el cierre de semestre qué podemos hacer. Si de manera... Profe, de igual manera, bueno, la mayoría entramos en el rango de 20 a 25, 26 y pues ya las vacunas están disponibles y ya creo que muchos se han vacunado, entonces ese puede ser como un plus para de pronto más adelante realizar la actividad. Pero el tema es que hay una variante, que esa variante no está, o sea, incluso gente que ya está vacunada con la segunda dosis se está contagiando. Entonces son unos factores que hay que tener en cuenta y estar como vigilantes del proceso. No quiere decir que no descartemos una aproximación que hagamos, incluso que yo dé la libertad para que ustedes en pequeños grupos puedan ir de manera independiente, sin nada que ver con la universidad, yo les envío algunas orientaciones para que puedan hacer la guía o el recorrido, porque es que es muy complicado el tema, por ejemplo, del transporte. Los transportes ahora mismo están muy costosos y o sea, un viaje así para un grupo como este, que son 30 y pico, debían ser como 3 grupos para poder hacer un viaje que todos estén con las medidas de bioseguridad. Porque salir como están saliendo muchos paseos, incluso paseos y donde va el cupo completo un bus, eso es violar las medidas de bioseguridad. Entonces es un tema complicado. Entonces pueden ir con un bus de pueblo, como dice aquí el compañero, un bus de pueblo que vale 5.000 pesos. Y lo llevan allá y pues de manera independiente o en cicla. En bicicleta hay mucha gente que va en bicicleta, va y vuelve y es muy agradable. Pero bueno, sigamos acá en la presentación del tema de áreas protegidas, porque esto es clave, entender la lógica de este proceso. Esas áreas protegidas son vitales para poder encontrar estas nuevas dinámicas. Y bueno, aquí hay unos casos específicos en algunos países, Perú y Latinoamérica, Perú, Costa Rica y Barbados. El caso de Perú ha hecho como un enfoque muy específico en cuanto a la política inclinada hacia el desarrollo de una economía del turismo durante los últimos años. Quizás Perú es uno de los países como modelos a seguir en la dinámica de implementación de esas políticas. Creó un viceministerio de turismo, desarrolló un plan maestro. Existe una red altamente compleja de entidades vinculadas al quehacer turístico en el país, a desarticulación entre diversas estancias, es decir, allá no hay, y sobre todo hay más predominancia del sector privado en el desarrollo de la actividad. El Estado peruano está realizando esfuerzos a mejorar la planificación del turismo, sin embargo, en la actualidad todavía quedan algunos desafíos por delante. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica, cuenta con un importante potencial de desarrollo de turismo sostenible dirigido hacia el ecoturismo, siendo una de las tendencias del mercado que tiene un importante desarrollo a nivel mundial y es un gran modelo de turismo, ecoturismo. La industria del turismo es uno de los sectores de mayor crecimiento y la generación de inversiones en este país, pero la población no es tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones en relación a la planificación turística y al parecer no cuenta con una instancia para la intervención. Es decir, Costa Rica, el Estado dirige, controla y organiza toda la actividad turística. O sea, es una política de Estado y ahí no hay injerencia solamente, sino la diferencia del Perú, que es más del sector privado, acá es el Estado el que organiza todo. Barbados, por ejemplo, es uno de los países, como gran parte de la región del Gran Caribe, sobre todo de las islas, que la actividad turística constituye una de las principales fuentes generadoras de empleo y de divisas. La opción fue adoptar una política turística como instrumento del nuevo modelo de desarrollo en el cual predominaba la reorientación de la economía hacia el mercado
externos. Por ejemplo, el turismo ha generado un cúmulo de externalidades negativas que empiezan a ensombrecer la permanencia del sector en el tiempo. Por ejemplo, los destinos han envejecido prematuramente, daños de los recursos naturales, históricos y culturales, poca importancia de las comunidades al destino, a los beneficios turísticos y cambio en las preferencias de los consumidores. Entonces, estos tipos de islas pequeñas incluso son golpeadas por los efectos generados por el cambio climático, algunos casos por huracanes. Entonces son elementos en los cuales a tener en cuenta como casos o modelos de casos. Entonces en general este es como la apreciación, y aquí termina la diapositiva, de estos elementos generales relacionados con planificación, desarrollo, sociología y antropología del turismo. Preguntas, inquietudes.